Buenas noches. Según las declaraciones del Gabinete de Seguridad Pública, los homicidios han disminuido desde que se implementó el Plan de Control Territorial y las medidas en centros penales. En su mensaje de los 100 días, el presidente aseguró que en agosto fue el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz. Retomando los datos de la PNC y la Fiscalía General de la República, se registran 563 homicidios desde el primer día de junio hasta el domingo 8 de septiembre. Preocupa, sin embargo, el dato que el fiscal general dio respecto a un promedio de 7 denuncias diarias de personas desaparecidas que recibe el Ministerio Público. Para hablar de las medidas contra el crimen y la agenda de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, nos acompañan esta noche 2 de sus diputados. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 10 de septiembre lo vamos a dedicar a hablar de las condiciones de seguridad en el país y el proyecto de ley de registro de agrupaciones ilícitas que se discute en este momento en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a 2 de sus diputados, Carlos Ruiz, diputado del FMLN, y Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN. Buenas noches, bienvenidos diputados, qué gusto que nos acompañen. Gracias, Carlito, buenas noches, don Carlos. Un gusto en saludar. Gracias por la invitación, aquí estamos a la orden pues para hablar de temas interesantes que son vitales para la buena marcha y la tranquilidad del país. Gracias a ustedes por tomar la invitación, diputado Ruiz. Gracias a usted, Carlos, a lo mismo que al colega Raúl Beltrán Bonilla y al pueblo salvadoreño que nos sintoniza y conoce nuestras opiniones a través de este medio. Les invito entonces a que veamos la nota introductoria. El índice de homicidios es uno de los principales retos de este gobierno, por lo que una de las principales decisiones del presidente Nayib Bukele fue la implementación del Plan Control Territorial. Recuperar esos territorios de diferentes formas, desde la intervención de las patrullas, Fuerza Armada y Policía, como también la integración de las comunidades. Esto también incluyó medidas especiales en los centros penales. Entre estas, evitar que desde las cárceles se siguieran ordenando los asesinatos. Van a haber reubicaciones de urgencia, esto con la medida de evitar los manuscritos llamados huila, para que también no salga ninguna orden desde un centro penitenciario y entorpezca todo el trabajo que se está realizando. Incluso la presión contra estos grupos criminales hizo que sus miembros y jefes migraran. Sí, por supuesto, incluso hasta fuera del país tenemos información de inteligencia, solamente que no sabemos el número específico, pero sí incluso están saliendo hacia Honduras y hacia Guatemala. Tras la implementación de la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial, las autoridades aseguraron que los índices habían bajado, llegando a días que incluso se reportaban solo 1 o 2 homicidios. Hablar de 400 vidas menos en un año, en lo que llevamos del año, es bastante significativo. En junio hubo una baja significativa de un 24%, en julio de un 47%. Los resultados obtenidos llevó a que representantes de diferentes sectores vieran positivos los planes implementados. El pueblo se complace, se llena de esperanza y es interesante ver cómo ha subido el rating, diríamos, el número de porcentaje, ya un 80 o más % de personas que aceptan al nuevo gobierno. Esto también ha dado paso que a 100 días de gobierno mantenga una buena aceptación de parte de la población. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, ahí teníamos entonces la nota introductoria de Alonso Castillo y bueno, vamos directo al asunto, diputados. A más de 3 meses de gestión del gobierno y con las medidas realizadas, diputado Ruiz, ¿usted considera que en este momento el país es más seguro? Bueno, mire, si se refiere al reporte de índice de homicidios, uno diría que sí. Y además debemos de saludar eso, porque no se trata de venir aquí a, ¿cómo se llama?, a descalificar los esfuerzos que se estén presentando en la línea correcta. Pero eso es solo ese es el mecanismo y la ruta de la seguridad del país. Solo en eso se expresan las condicionantes. Allí sí parece que va a haber, porque empiezan a emerger también índices de diferente manera. ¿Cuáles son esos índices? Hay que escuchar lo que ha sostenido el señor fiscal general de la República
que está diciendo que han bajado efectivamente los homicidios, que además para nosotros va a ser juicioso tener el reporte de la PNC, el reporte de la Fiscalía y el reporte de Medicina Legal, porque es interesante cruzar todas esas informaciones para ver cuánto de precisión tienen esos datos. En principio entiendo que estaban ya en una mesa conjunta y los datos ya estaban unificados. Veremos si es cierto, porque eso es una de las cosas. Y luego viene el señor fiscal general y dice, sí, han bajado los homicidios, pero han subido de nota las desapariciones. Ese mensaje está clarito. Es que se está cambiando acaso la modalidad del homicidio. Es decir, se convierte en desaparición, porque la desaparición no es algo nuevo, es algo que venía funcionando en menor escala, porque el combate se inició, todos lo sabemos, cuando aquí se exacerbaron las medidas. Uno recuerda aquellos actos que llevaron a que la sociedad tomara otras medidas, que también fueron en la misma ruta de disminución, ¿ya? Ahora bien, sí llama poderosamente la atención esa expresión del señor fiscal, que diariamente está teniendo 7 denuncias de desaparición. Esperaría yo que no todos realmente sean desaparecidos, porque si todos son desaparecidos y hacemos la sumatoria, entonces la situación es más complicada. Ahora, en función de eso, la misma pregunta, diputado Beltrán Bonilla, ¿usted considera, por la implementación de las medidas que se están haciendo por el gobierno, el país es más seguro? El diputado Ruiz menciona, si en función de homicidios hay más vinculación, pero hay que tener en cuenta otros datos, otros índices. ¿Cuál es su lectura? Bueno, como somos una sociedad inmediatista, plagada, contaminada, exacerbada y alienada en materia de redes sociales y la acción mediática, nos da una percepción de que el país es más seguro. Vemos más tropa en la calle, más policías, más soldados. Sabemos que hay 19 municipios donde la fuerza pública está presente y que no es que haya desaparecido el fenómeno de la pandilla. Nosotros hemos hecho estudios y confirmado en el terreno, la pandilla está intacta, está guardada, está tranquila, es decir, porque sabe que en un momento al salir armado eso es un choque no coercitivo ni persuasivo, no que represivo. Esa es la función del Estado, de reprimir el delito, porque no salen los muchachos a saludar a la policía o a decirles a que les traigo una taza de café y qué tal, cómo están, somos amigos. No, eso no es cierto. Solo mencionaba un tema, hay estudios, me mencionaba, esa frase decía, hay estudios e indagaciones. ¿Qué tipo de estudios? ¿Qué tipo de indagaciones? Estudios, por ejemplo, de cómo líderes municipales están informando, cómo los mismos alcaldes dicen, mire, aquí, y como el término popular dice, los muchachos ahí están tranquilos, no salen. Bueno, le cuento el caso, por ejemplo, la semana anterior, un fenómeno de un equipo de fumigadores en San Martín. Entraron a ayudarle a la alcaldía y hacer participación social. De repente 10 muchachos armados, fuertemente armados, identifican a 2 técnicos que no son de la zona, que habían llegado de San Salvador, y les dicen, ustedes se van y váyanse rápido si no se quieren quedar aquí. ¿A cuánto estaban del casco urbano de San Martín? Estaban a 8 cuadras en el casco urbano. Entonces, estas cosas uno las viene jalando, las viene trayendo, las viene conociendo. Preocupante sí, porque ya llevamos para 2 meses y 10 días que la situación viene y dice, bueno, mire, el país está seguro, ya viene más inversión. Eso como salvadoreño, en lo personal, me alegra. Es decir, se va recuperando el tejido del país que se ha ido perdiendo. Esto también da la preocupación. Las medidas deben ser permanentes si queremos conservar ese espíritu para tranquilidad del país. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ampliemos estos temas, involucremos el fenómeno que mencionaba el diputado Ruiz, que decía el fiscal general de la República sobre los desaparecidos. Volvemos.
Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del 10 de septiembre en su programa 8 en punto con los diputados Carlos Ruiz y Raúl Beltrán Bonilla, el primero del grupo parlamentario del FMLN, el segundo del PCN, ambos miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, sobre cuáles son las condiciones de seguridad en este momento y también de proyectos de ley que están en debate en dicho espacio o foro legislativo. Hay un asunto, antes de hablar de las declaraciones que ha dado el fiscal general de la República, diputado Ruiz, que es importante ponerlo en debate. ¿Qué evidencia se requiere para ustedes como diputados que están continuamente monitoreando el trabajo del Ministerio de Seguridad, del director de la policía, entre otros? ¿Qué evidencia requieren para tener las garantías que el gobierno está controlando los territorios, sobre todo aquellos donde hay expresión de pandillas o de otras formas del crimen organizado? Bueno, usted ha hecho una diferenciación en primer lugar entre lo que significa la pandilla y lo que significa el crimen organizado. Porque por lo menos la percepción que uno tiene, que nosotros tenemos, es la pandilla es algo así como la puerta de entrada del crimen organizado. Lo cual quiere decir que si ya la pandilla como tal es un verdadero problema para la sociedad, que no será del crimen organizado, que va mucho más allá y tiene otras implicaciones. Entonces, esto basta con decir que se sacan las unidades de la PNC y de la Fuerza Armada a desarrollar su función de control, mejor dicho, no tanto de control, sino mejor dicho de patrullaje, que algún nivel de seguridad le brinda a la sociedad, es decir, le da la percepción de seguridad porque andan ahí. Pero algo decía el colega hace unos minutos, es decir, el que anden ahí no quiere decir que tienen controlada a las estructuras criminales. Quiere decir que es algo así como una acción disuasiva, no es como tal una acción de absoluta seguridad. ¿Qué es lo que puede brindar una absoluta seguridad? Cuando la población se puede desplazar permanentemente con tranquilidad por los distintos rumbos de la sociedad, que es algo, como decía aquí el colega, que no vaya a ocurrir que porque soy de esta colonia no puedo entrar a esta. Porque aunque anden ahí para arriba y para abajo las unidades, no es tan simple que se desplacen de una colonia a la otra, no. Porque mientras los están observando, sí, pero cuando dejan de observarlos, ¿de dónde aparecen los desaparecidos? ¿Cuál es su origen? Son aquellos que sin explicación alguna ya no regresaron a casa. Y si no regresaron a casa, ¿en dónde se quedaron? Entonces, ¿y cuál es su circunstancia? Por supuesto, yo vuelvo a insistir, si a mí me preguntan, anhelo que regresen, ya sea a casa o que se reporten de dónde están. Porque también puede darse ese fenómeno. La persona sale, no reporta nada a la familia, toma decisiones y se va. Pero en estos casos, ya donde hay desaparición, es porque la familia no tiene ningún contacto. Y eso le da, quieras o no, le expresa a usted una intranquilidad tal. Y porque tiene que ver entonces con los desplazamientos. Tenemos a la fuerza pública regada y está muy bien. Pero la pregunta, ¿y entonces por qué desaparecen? Es que si desaparecieran, si la fuerza pública tuviera absoluto control, no habría desaparecimiento. Es que lo que pasa es que hay que desestructurar esas estructuras de crimen, particularmente las estructuras que en la ley se les tipifica como estructuras terroristas. Entonces, ¿y cuál es el mecanismo? Mire, esto no tiene un enfoque unilateral, no solo de persecución. Aquí hay que resolver otros problemas, porque este fenómeno es un fenómeno multicausal. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, del empleo? Es decir, ¿podrá
la persona seguir subsistiendo. ¿Por qué se ha acrecentado? Porque la pandilla ha venido a resolver un problema que tenía ese muchacho o la familia de ese muchacho de percepciones económicas. Bueno, teniendo en cuenta también estos componentes de carácter socioeconómico que no podemos menoscabar, aunque lo estamos llevando al campo de la seguridad pública, no quiero pasar por alto porque se dieron declaraciones del grupo de un movimiento de representación de algunos agentes de la Policía Nacional Civil, en el cual brindaron declaraciones en recientes días, particularmente Marvin Reyes, que es uno de los líderes de ese movimiento, sobre las condiciones en las cuales se encuentran algunos miembros de la policía, particularmente en estos 100 días de gestión. Escuchemos lo que dijo. Tenemos una situación excesiva en cuanto a la jornada laboral, como ya lo mencionaba. Traslados arbitrarios, han trasladado personal desde el occidente del país hacia el oriente. Policías que viven en Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana han sido trasladados a La Unión, Morazán, San Miguel, promoviendo con ello un gasto excesivo en sus viáticos, alimentación y el traslado también que los vulnera a que puedan ser víctimas en el camino de algún ataque terrorista. Bien, en función entonces de esas declaraciones, diputado Beltrán Bonilla, también cómo se puede revisar o desde el trabajo de la comisión que se están cumpliendo las condiciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, no solo en el tema de los bonos, según los alegatos que menciona el señor Reyes, que supuestamente están viviendo algunos agentes de la corporación. Hay un hecho importante y me alegra porque en este tema de la seguridad creo que tanto el gobierno, los titulares de la seguridad, la policía y el mismo sindicato creo que deben ir en la misma sintonía, pero para ir en la misma sintonía falta sinceridad, franqueza, los recursos están. Yo creo, y don Carlos no me dejará mentir, que no ha habido época de mayor financiamiento a la seguridad pública que en este gobierno. Es decir, la Asamblea Legislativa, porque agarran de palos le agarran de darle palos a dicen los diputados. En esta comisión, fíjense que ha sido tan importante que ahí nos despojamos de banderas, porque vemos la preocupación y el problema del país. Pero viendo con lo de Marvin, yo dije, ¿será cierto? ¿Será mentira que habrá sobre todo esto? Y me gustaron las declaraciones del ministro reconociendo hace un par de horas que efectivamente el avituallamiento se va a realizar en cuanto al equipamiento, botas y uniformes. Es decir, los rumores y las denuncias que estaban eran ciertas. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del encargado de avituallamiento, si se tienen los recursos. Dicen, diputados, aprieten el botón. No, nosotros lo que hemos apretado es el cerebro para decir, señores, aquí va el recurso. Aquí está el recurso. Hasta hoy la Asamblea Legislativa no ha negado un tan solo centavo en materia de seguridad pública. No es cierto. Entonces lo que se espera son resultados, diputado. Es que exactamente. Esa es la palabra mágica. Resultados. Le digo, yo como salvadoreño deseo y quiero ferventemente que mi querido país, usted salga a las 2 de la madrugada para San Miguel al carnaval y regrese tranquilo, como era antes. Pero ¿qué tenemos? Y esta es la preocupación. Cifras oficiales. Del 1 de enero al 27 de agosto de este año se cometieron 70.761 delitos. Hay un top 20 que le llaman ellos: amenazas, lesiones, hurtos, expresiones de violencia, robos, estafas, resistencia, privación de libertad, daños, extorsiones, posesión y tenencia de armas, como lo hizo Mason. Por eso lo arrestaron, por posesión ilegal al asesor de seguridad nacional. Ojo, señor presidente, ojo, mucho ojo. Violación en personas, violencia intrafamiliar, estupro. Bueno, el top 20 le llama a la fiscalía. Pero ¿qué tenemos? Y justo cuando hablaba don Carlos en el tema de los desaparecidos. La fuerza pública se mueve, perfecto. Personalmente detecté en el primer mes, por ejemplo, que había una patrulla que no tenía vehículo para movilizarse, que no tenían radios, andaban con su teléfono celular comunicando. Es decir, también hay un esfuerzo en el terreno, parte de esa colaboración que la seguridad necesita. Pero veamos entonces, del 1 de enero al 27 de agosto hubo 1.839 muertos, es decir, 7.66 por día, pero hubo 1.851 desaparecidos
Es decir, una cifra de 7.71 diarios, certificado por autoridad competente. Vamos a ampliar esos datos, diputados, en el siguiente bloque, ya con las declaraciones también del fiscal y qué se puede esperar entonces del Ministerio Público para las indagaciones y tener buenos resultados. Volvemos. Continuamos platicando de la agenda de seguridad pública con los diputados Carlos Ruiz y Raúl Beltrán Bonilla de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. En este momento vamos a escuchar declaraciones que brindó el fiscal general de la República, Raúl Melara, sobre el tema de los desaparecidos y por qué es importante y necesario conocer el rol de la institución del Ministerio Público sobre esto. Escuchemos. Y los departamentos con más incidencia en el fenómeno son Ahuachapán, Chalatenango, Cabañas, pero que también pueden estar vinculadas a temas de narcotráfico, a tema de trata de personas, de tráfico de personas, de tráfico de órganos y también de temas de homicidios. Bien, un aspecto acá con estas declaraciones, solo son un extracto de las declaraciones que él brindó a la Asamblea Legislativa recientemente, pero diputado Ruiz, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía particularmente para resolver esta problemática? Porque en las declaraciones del fiscal aparecen una serie de causas o de razones que pueden llevar al tema de los desaparecidos y también hay ciertos departamentos en donde se está dando una observación de este fenómeno con mayor gravedad, pero en concreto, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía para dar una resolución a esto? Es que la resolución es el abordaje de toda la problemática. El señor fiscal, en ese sentido, lo que está diciendo es cuál es el fenómeno, el nuevo fenómeno que está presentando, o mejor dicho, incrementando, que son las desapariciones y las áreas donde se están presentando. Está hablando de Ahuachapán, es fronterizo. Está hablando de Chalate, es fronterizo. Pero lo califica que puede estar vinculado al narcotráfico y algo mucho más delicado. Está hablando de tráfico de órganos. Sí. Tráfico, ha sido claro. Sí. Está hablando de tráfico de órganos. Esto requiere entonces de la sociedad en su conjunto, no solo de la Fiscalía, sino de todo el conjunto de la sociedad, una serie de medidas que ayuden a la Fiscalía a cumplir a fondo su misión. Que ¿cuál es la misión de la Fiscalía? Es perseguir el delito y judicializarlo. Esa es la gran misión, perseguirlo, localizarlo y judicializarlo. Pero en la desaparición, ¿cómo es de tan fácil eso? Eso no es cosa simple. Primero, porque hay que determinar en las características que se dio, dónde se dio, hasta dónde se le siguió el rastro a la persona, hasta dónde se le siguió. Y de ahí desapareció. Pero si no tiene claridad de eso, y de allí simplemente se lo presentan como desaparecido, la Fiscalía ha estado haciendo reportes, como ustedes saben, en otro periodo cercano ha hecho reportes de cuántos han sido desapariciones, cuántos fueron detectados nuevamente, aparecieron, sí, pero que también han habido asesinatos ahí. Bueno, ya que lo menciona, para el caso de julio, según los datos de la Fiscalía, solo el mes de julio 259 personas reportadas como desaparecidas solo en ese mes. De estas 173 fueron encontradas con vida, 11 fallecidos. Pero hay un asunto, y esto me permite vincularlo, diputado Beltrán Bonilla, es: el fiscal está promoviendo reformas al Código Penal y Procesal Penal para tener el delito de desaparición forzada agravada cometida por pandillas. Digamos, ese es el componente legal, pero ¿qué otros componentes técnicos o financieros y que se complementen con la policía para lograr, en este caso, una indagación más profunda y que puedan dar una resolución no solo a las causas, sino también pues un despliegue territorial más marcado de la autoridad en este caso? Aquí hay unas acciones complementarias, no solo en el tema de los asesinatos de los desaparecidos, sino hechos que vayan aparejados con las reformas del Código Penal y Procesal Penal. Aquí ha habido y hay una costumbre inveterada de que se le ponen parches. Yo no le recuerdo los pantalones que usaba Cantinflas, un parche por aquí, uno por allá, otro por acá, y esto viene de años en el tema de lo penal y el procesal penal.
Fíjense que vinculación hoy con la investigación que viene, y Dios quiera sea eficiente, eficaz y efectivo el tema de evitar la corrupción. Sucede que nosotros firmamos, su servidor, no sé si don Carlitos lo firmó, firmamos reformas al Código Penal y Procesal Penal en el tema del peculado y del lavado, que sean delitos que no prescriban contra el Estado. Bueno, yo sé que todavía está durmiendo el sueño lo gusto, en más de alguna comisión tiene que estar por ahí, pero hay que soltarlo. Entonces volvamos a este tema que usted tocaba. Los casos indiciados por delitos de privación son 262 delitos, y el mes de junio fue el más violento. El mes de julio fue el más violento. Lo que decía don Carlos sobre, bueno, ¿y la fuerza cómo está? ¿Cómo es que se mueve? Es decir, la delincuencia está mutando y haciendo cosas para sorprender el trabajo en el terreno, pero también aquí hay una responsabilidad, y no todo es malo, ni tampoco hay que echarle toda la culpa al gobierno que hoy dirige la cosa pública. Es cuestión conductual. Desapareció Pedro Pérez, mi hermano, y se fue, y fuimos a poner la denuncia, derechos humanos, la fiscalía, medicina legal, porque este es otro desgaste. Apareció el cadáver y entonces viene medicina, aquí tengo el reporte de Pedro Pérez. Si tiene 3.000, 4.000 desaparecidos en lo que va del año buscando a Pedro Pérez. Resulta que no apareció Pedro Pérez. Pedro Pérez apareció que le había agarrado zumba, por decir algo, se había ido donde la tía, pasó un mes y no avisó, pero de repente aparece. La familia no tiene el decoro, el pudor de avisarle a la policía, mire, Pedro Pérez ya apareció, aquí está con nosotros. Que esa es otra de las cuestiones que la sociedad misma debe tomar conciencia. De esa información o de estos casos que en principio podrían darse, diputado Beltrán Bonilla, la fiscalía que les menciona, ¿cuántos de estos, digamos, en principio son los que son casos netos y que eventualmente lo indagan porque las causas y las razones son sustentadas, y otros que ocurren estos fenómenos de gente que no se reporta por diferentes circunstancias? El top 20 que le decía de los delitos, 294 delitos cada día, desde el 1 de enero al 27 de agosto. Se emite una orden de captura cada 56 minutos. Ese es el dato frío, estadístico, sin calcular, sin molestar a nadie. Por un lado, de los 66.506 delitos cometidos por 69.000 delincuentes en este país, 14.000 están judicializados. 36.027 están activos. Y 16.406 han ido a parar al archivo. ¿Qué hace la Fiscalía? Tiene la Fiscalía todo el poder, todo la calidad, o digo, el número de profesionales para hacer justicia en estos casos. La respuesta es no. Faltan recursos, faltan personas que ayuden al trabajo de la Fiscalía. Y de repente por ahí se les metió un fiscal corrupto. Es decir, todos estos elementos son elementos de administración del Estado que hay que verlos, y que solo unidos, trabajando en una sola dirección, pero con transparencia todos. Es decir, no ver la asamblea como que fuéramos, perdónenme la expresión, como que fuéramos chuchos de finca, ¿verdad? Vení y ya echate aquí, Popi, y ya. No se trata de eso. Es decir, debe haber un respeto que nos permita a todos caminar por el bien del país y de la seguridad pública, que es seria. Antes de irme a la pausa, diputado Ruiz, solo hay un aspecto aquí que también llama la atención, y lo menciona el diputado Beltrán Bonilla, es el tema de las capturas. La Policía Nacional Civil ha mencionado en su sitio oficial que han capturado a más de 12.000 personas, 12.099 personas entre el 1 de junio y el 6 de septiembre. De estas, 8.187 en términos de flagrancia. El tema es esa gran cantidad. ¿Cuántos se judicializan? ¿Cuántos van luego en libertad? ¿Cuántos se quedan en las Bartolinas? ¿Cuántos de estos casos son personas que no tienen nada que ver y solo se fueron en una redada? Bueno, para empezar, como se abordó hace unos minutos, el problema central de la calificación de la desaparición. Resulta que dentro de la jerga jurídica, la desaparición forzada es indilgada directamente al Estado. Eso no es aceptable. Es decir, desaparece gente, y eso es un proceso de inquietud, de desesperanza, pero cuando es el Estado el que lo está haciendo, requiere ese calificativo de
desaparición forzada. Lo otro es un acto criminal común y corriente. Bueno, ahora usted dice, bueno, vinieron y hicieron la captura de 12,000 y pico de personas, de las cuales 8,000 fueron en flagrancia, es decir, pudieron probar. La verdad, lo pudieron probar. Y resulta que, mire, esas informaciones no se dan. ¿Y sabe por qué? ¿Tendrá el sistema judicial la capacidad? Primero, ¿tendrá la fiscalía la capacidad de estar haciendo esas 12,000 y pico de acusaciones ante el sistema judicial? No las tiene. Pero no es solo eso. ¿Y el sistema judicial cómo está? ¿Cuánta mora judicial tiene? Y si tiene mora judicial, ¿qué quiere decir? Que no es cierto que de esas 12,000 y pico gentes, aunque le hayan presentado 8,000 en flagrancia, mientras no se lo puedan probar, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Hay un periodo de investigación. Y si a las 72 horas usted no le puede probar la acusación, esa persona va para afuera. Y la pregunta, ¿todos son culpables? Entonces, como en el ambiente de redada, oiga, va a irse de todo. Y aquello que se va, que es injustificado, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que se está generando psíquicamente en esa persona cuando a usted se lo llevan sin ninguna causa, pero porque cayó en la redada, se va? Porque no es cierto que esas 12,000 gentes, todos son criminales, no es cierto. Ya. Allá todos han sido detenidos. Puede ser que el miembro de la pandilla sea uno de la familia, pero se llevaron a 3. Y entonces ahí, solo por ser pariente, ya ahí empieza un problema mayor, porque usted está ayudando a que crezca esa vinculación que no se tenía, pero que hoy se tiene, y el otro se va a dar cuenta de eso también. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar incorporemos entonces el tema de cómo va el proyecto de ley de registro de agrupaciones ilícitas, y que nos conecta también con el tema de las pandillas y otras expresiones del crimen organizado, y también a leer los comentarios que nos han brindado ustedes en las redes sociales. Volvemos en minutos. Muy bien, en pantalla van a aparecer en estos instantes algunas preguntas o comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, Twitter, @8enpunto, o la transmisión que tenemos en Facebook Live. Jorge Castillo, ¿por qué piensan en la seguridad de los salvadoreños? No, hombre, no nos engañemos. Entre sastres no se cobran hechuras. Saben que si niegan esos centavos desaparecerán como partidos tradicionales. Los rancios partidos simplemente están acorralados. Es un comentario de Jorge Castillo. Tenemos otro comentario. Julio Ulloa, tuvieron 10 años para procurar la disminución de la violencia y ahora se dan recetas como sabedores de lo que se necesita para resolver el problema. Deben aportar para mejorar la realidad de nuestro pueblo, que es el afectado. Su credibilidad está puesta en duda por sus omisiones ante la realidad del crimen. Y un último comentario, mejor apoyen las ICIES si quieren hacer algo bueno por el pueblo. Son comentarios de Julio Ulloa. Bueno, una reacción, diputado Ruiz, y luego escuchamos al diputado Beltrán Bonilla. Bueno, en primer lugar, mire, creo que no se están desarrollando los pensamientos lo más correctamente posible. Yo creo que en un Estado de Derecho hay pesos y contrapesos. Y en ese sentido, el orden constitucional manda, no yo, no es lo que a mí me gusta, sino el orden constitucional manda a la colaboración y cooperación entre órganos, pero no a las amenazas. Yo le digo, es decir, ¿acaso es de voluntad mía que debo de seguir siendo diputado? ¿O es voluntad del votante? Entonces, si es voluntad del votante, él verá si vota o no vota por ahora. Pero por eso no estoy obligado, como chantaje, porque lo que me están planteando es un chantaje. Si no das tu voto, entonces te vamos a eliminar. Ese es el mensaje que está ahí. Eso es lo correcto. ¿Y es correcto que el Ejecutivo se enfrente de esa manera con el Legislativo? ¿O sería lo correcto que el Ejecutivo se enfrente al Judicial? ¿O es correcto que el Legislativo amenace al Ejecutivo? Hay reglas
están haciendo una solicitud, ¿qué es lo primero que tienen que mostrar? La aplicación de esos recursos, cómo se va a hacer y bajo qué transparencia va a haber esa ejecución, y además los alcances y los resultados que debe tener. Es decir, no es porque aquí vengo, dame tanto, y porque si no me lo das, entonces no vas a salir electo en el próximo periodo. ¿Y quién dice que yo quiero salir electo el próximo periodo? Bueno, o si me va a nombrar la fuerza política en la que pertenezco. Entonces no puede ser esa manera simplista de abordar las cosas. Ya que hace la mención el diputado Ruiz, diputado Beltrán Bonilla, puede ser que esto marque un poco el clima de acá al 2021. Próximo año los partidos políticos empiezan esta lógica. En principio no puede decir que tiene que ver con esto, con la seguridad pública, pero puede marcar mucho el clima de las demandas y solicitudes que lleguen a la Asamblea, el trabajo que hacen los diputados en revisar, en aprobar y así. Parece ser que es un círculo que va a marcar hasta el 2021. Bueno, a don Jorge Castillo con muchísimo gusto le respondo. Partidos rancios, todos los que han llegado por partidos políticos. La elección de febrero fue a través de partidos políticos. Lo que sucede es que hay un fanatismo irascible a través de las redes sociales que permiten, y eso es bueno, que el ciudadano o que el consumidor del medio diga lo que se le antoje y de la forma en que él quiera. A mí eso me causa satisfacción personal. Eso se llama libertad de expresión, por la que un pueblo se desangró para que todos fuésemos libres, dijésemos y opinásemos, pero con respeto. Lo que pasa es que hay generaciones que creen que el teléfono celular les permite insultar, difamar, ofender, pero ahí el derecho y hoy van a aprender. De cara a las elecciones de lo que viene, yo estoy claro en los análisis que hemos hecho internamente en el PCN, cuál es la avalancha que viene. Y como decía don Carlos muy bien, mire, que los funcionarios de los 3 órganos del Estado se estén peleando en este momento es un grave error, y se lo voy a fundamentar en una canción que yo aprendí desde pequeño. Sacaremos el buey de la barranca entre todos. Solito el Estado no va a poder, imposible. Trastocan intereses, hay acciones, a veces somos mala leche, no nos gusta lo que está haciendo el otro, pero ¿quién sufre al final del camino? El humilde, el sencillo, donde siempre rebota la desgracia de una nación, en el que tiene menos recursos, en el que no puede tener todo, y por eso son las caravanas para el norte, que no las van a parar nunca. A nosotros no nos van a detener jamás en la aventura para buscar una vida diferente. Siempre fue la filosofía del salvadoreño de a pie. Entonces, don Jorge, creo que usted conmigo se equivocó, y más se equivocó don Julio Ulloa. Yo no nací en ese cargo. Si ese chance no es mío, ahí me puso la gente porque le dije, señor, aquí vengo. Y la palabra que empeñé, perdóneme y se lo digo con todo respeto, la palabra que como varón, que como salvadoreño, que como hombre empeñé hasta hoy en el Congreso, no la he violentado. Me aprecio decirlo. No he hecho un viaje, no he agarrado un 5, no tengo privilegios, no tengo seguro médico, el que tengo lo pago de mi bolsa. Gano $3,617, de ahí me descuentan renta, he fiado para comprar un carro usado, es decir, a mucha honra. Es decir, esa es mi conducta. Nunca he faltado a una reunión de comisiones de las 4 que integro y jamás me he dejado de ausentar en una sesión plenaria. He cumplido con mi trabajo. Me resta 1 minuto y medio, pero no quiero pasar por alto este tema, pero la invitación está hecha para que la discutamos con más tiempo, porque es algo que estará seguramente en los próximos días en el debate, no solo de la comisión, se espera en el pleno. Diputado Ruiz, ¿cómo va este proyecto de ley sobre registro de agrupaciones ilícitas? Entiendo que el FMLN ha decidido darle un poquito de pausa para analizarlo con más tiempo. Efectivamente, y no solo es para analizarlo, es que tiene que ver con claridad de quién debe ser el depositario, qué órgano, cuáles son las funciones de los distintos órganos y los alcances que esto debe tener. ¿Por qué? Por ejemplo, se pide en algunas partes que la fiscalía sea parte de los depositarios. Eso se va a revertir. Eso sería hecha la ley, hecha la trampa. ¿Por qué? Porque después la fiscalía va a ser acusada de ser juez y parte. Y el día que sea acusada de ser juez y parte, ya perdió el caso. Entonces, de tal manera, es decir, si registro ya hay, sí, si lo que hay que hacer es legalizarlo. Modernizarlo. Legalizarlo. El registro ya lo tiene la policía. Claro, es decir, la policía tiene monitoreo. Otra cosa es que
que por nuestro sistema judicial, donde la ley no es por pertenencia, sino no es por actos, no es por autos, sino por actos, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la cuestión, son los elementos que tenemos que ir, que en nuestro caso, nuestra fracción dice, mientras esté así, nosotros les decimos no, porque lo que pasa es que debemos dejar una ley clara, en donde a cada organismo le corresponda una función y esta sea cumplida. De tal manera que ya estamos cerquita de resolver esto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado y la invitación está hecha. Diputado Beltrán Bonilla, gracias por estar con nosotros. Diputado Ruiz, muchas gracias. Seguimos discutiendo la agenda de la Comisión de Seguridad. Buenas noches. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Muy amables. Carlos. Y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.